Buenos días, niñas, niños, comunidad LGBTI, ¿cómo están? Un saludo. El día de hoy quiero analizar qué podemos entender por desobediencia civil. Desobediencia civil puede entenderse como una acción política en la cual la población se resiste a realizar algo que el establecimiento le pide hacer como una forma de protesta. ¿Pero por qué haría algo así la población? Sencillo, porque al pagar impuestos se supone que uno lo que solicita es que el país funcione correctamente, que si uno necesita ir a un hospital lo puedan curar sin ningún problema, que a uno no lo roben, que a uno no lo asesinen, que uno no sea víctima de ningún tipo de crimen. Pero ¿qué sucede si usted paga todos sus impuestos, cumple las normas y resulta que cuando necesita algún tipo de servicio no lo puede obtener? Generalmente lo que la gente hace de primeras es aguantar, porque no quieren ser desobedientes, entonces piensan que la solución va a venir con el paso del tiempo. Pero ¿qué sucede si después del paso del tiempo usted se da cuenta que a usted no le dan sus servicios, no le dan sus derechos, no por falta de tiempo, sino por negligencia pura? ¿Qué haría usted? Generalmente aquí la respuesta ya es protestar, pero hay muchas formas de protestar, desde un insulto hasta realizar peticiones escritas de forma respetuosa o peticiones de forma verbal también. Otra forma es, por ejemplo, pasarle la queja a algún superior, acudir a un ente de control para que investigue la situación. Incluso hay formas de protestar que ya todos conocemos, como las marchas, los performances, los conciertos, los besatones, los abrazatones, etcétera. Ahí ya el abanico es bastante grande para las formas de protestar, dependiendo la intención y la creatividad de las personas que quieren protestar. Algunas formas de protesta están medianamente permitidas en nuestra cultura y en la normatividad, pero hay otras que no tanto. ¿Qué sucede si después de realizar todas estas protestas que son permitidas, aún no se soluciona nada? Surgen otras formas de protesta que ya son un poco más fuertes, porque las anteriores no tuvieron la suficiente contundencia. Entonces, muchos intentan ya no solo expresar su malestar, sino devolver el malestar, para con eso llamar la atención o algo por el estilo. Y así podemos pasar desde el que coge a patadas un lugar hasta el que raya las paredes. Estas formas de protesta, por definición, van en contra del ordenamiento. En el plano político hemos visto actos de desobediencia civil, como la marcha que se dio hace poco en Estados Unidos en protesta por la vida de las comunidades afrodescendientes. También durante la época en la que Estados Unidos era colonia de Gran Bretaña, en donde propusieron como forma de protesta el no pago de los impuestos, una forma de desobediencia civil. Pero ahora, siempre que surge una medida de desobediencia civil, la sociedad se fracciona, se divide. Hay algunos que la justifican y otros que no. Por ejemplo, frente a las protestas violentas siempre salen unos a decir que sí están justificadas y otros a decir que la violencia nunca está justificada bajo ninguna circunstancia. Nos dividimos cuando alguien protesta rayando una pared, cuando alguien lanza piedras a un edificio o a la policía, y mucho más si por ejemplo la protesta es un atentado. El problema que siempre está vigente es que al dividirnos, el problema por el cual protestábamos termina volviéndose secundario y nos centramos ahora en el problema de si realmente es efectiva esa forma de protesta y si está justificada. Para evitar este posible fraccionamiento de la sociedad, hay otros mecanismos de protesta que son no violentos y por ende no generan tanta polémica, aunque igual lo hacen porque implican la ruptura con el ordenamiento vigente, ir en contra de ese ordenamiento. Un ejemplo de esos es el que ya les había mencionado, el de los Estados Unidos, en desobediencia civil frente a Gran Bretaña para no pagar impuestos. Sin embargo, obviamente va a generar cierto debate en la ciudadanía y un radical rechazo desde el establecimiento. Los tres puntos esenciales a discutir siempre sobre una medida de desobediencia civil son: primero, bajo qué condiciones está legitimada la desobediencia civil. Segundo, esas condiciones se dan actualmente. Y tercero, ¿esta forma de protesta es realmente efectiva? Es decir, ¿logra avanzar en la solución del problema? Las condiciones sociales están dadas. Existe una enorme corrupción en nuestro país, hay desorden, peleas, cambios de ministros, hay un desorden en nuestro gobierno. Hay muchas poblaciones abandonadas por el Estado. Hay muchísima gente aún con trapos rojos en sus casas. No tenemos un buen servicio de salud, tampoco un sistema educativo de gran calidad ni cupos universitarios para todos los que lo requieran. No tenemos muchas cosas de las que se supone que tenemos derecho de acuerdo a nuestra constitución. Además, las protestas que ya hemos hecho, las permitidas, no han tenido mucho efecto que digamos. Debería ser algo que realmente lo sientan en el fondo del establecimiento. De lo contrario, no tendrá ningún tipo de valor político. Pero para saber qué hacer exactamente, qué punto atacar, lo primero que se debe hacer es que la sociedad civil debe estar unida y organizada como ciudadanía. De lo contrario, nada de lo que hagamos tendrá la más mínima repercusión. Antes de un llamado a la desobediencia civil, es necesario que la población esté realmente organizada para que esto tenga un fin coherente.